¿Recuerdan que les hablé de una prensa en C? Es muy bueno la prensa para sostener las tiras para empezar a trabajar. Cuando no tenemos las Hola, prensas unidas, hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están chicos? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo buenos les fue con la días. tarea? Muy bien, gracias a Dios, pero yo no sabía por dónde era que se mandaba. No sabía por dónde. Se la envié a usted y la envié por ahí. Ah, Usted me bueno, dijo la que era envió el al correo. correo. Y usted me dijo que era el correo. ¿Sí le llegó al correo, profe? Este fin de semana voy a empezar a revisar. Lo que pasa es Ah, que bueno. en semana con las sesiones me queda un poquito difícil. Pero yo Ah, este bueno, fin de profe. semana reviso las tareas y les comento cómo les fue. Ah, bueno. Bueno, Yo también se las envié por WhatsApp sí. y entonces me faltaría mandárselas por el correo. Ah, bueno, eso está muy bien. Entonces, chicos, vamos a hacer una trenza. Hicimos la de 3 abierta, la de 4 abierta y la de 3 cerrada, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos a hacer ahora una de 5. Procuramos tener las tiras del mismo largo, ¿cierto? Si no tenemos Sí, las debíamos tiras, tener 2 de 5 y una de 5 cerrada. exacto. Pero entonces yo las tengo todas abiertas. Si tengo las tiras así separadas, ay, me falta una largo toda. Bueno, pero como no la vamos a hacer, voy a buscar una lo más larga que pueda. Aquí tengo 5. ¿Sí? Entonces, cuando yo las tengo todas separadas, lo que hago es que la uno con cinta enmascarar. ¿Sí? La uno con cinta enmascarar, una al ladito de la otra, para que me quede pegada en la parte superior y me ayude a sostener mientras yo trabajo. Listo. Ahí las pegué con cinta enmascarar. ¿Sí? ¿Sí la ven ahí? ¿Sí se ve ahí colgando? La bajo más para que quede más cerquita. Espérenme, yo bajo la cámara. Que se vea más. Y yo utilizo esta plancha para ayudarme a sostener. Coloco las tiras. Yo creo que me va a tocar prender esta luz. Espérenme un segundito. Ahí se ve mejor, ¿cierto? Ya no está tan oscuro. Ahí. Y coloco la prensa en C para que me ayude a sostener y no se me mueva la trenza. Para hacer una trenza de 5, esta tiene 5 cabos, entonces comenzamos trenzando 2 del centro. ¿Sí?
Comenzamos. La del lado derecho pasa por la del lado izquierdo, la cuarta por la tercera, debajo de la del lado izquierdo, y luego la otra del lado izquierdo. Miren que me quedaron dos en el lado izquierdo y una en el lado derecho. Entonces, la segunda del lado izquierdo, contando del lado izquierdo hacia el lado derecho, la paso por debajo. Mire que ya va a empezar a quedar como un esterillado. Luego la del lado derecho la paso por encima y por debajo. ¿Sí? Y la del lado izquierdo la paso por encima y por debajo. Y ya me voy de los extremos. Del extremo derecho por encima y por debajo hasta el centro. Ya saben que deben pulir los bordes o intentarlo para que queden bien bonitas. Y luego la del extremo izquierdo, ella me va mostrando, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, esta la paso por debajo, mire que me va a quedar suelta esta tira. Entonces yo la ajusto con esta, por encima y por debajo. Y luego la del otro extremo, por encima y por debajo. Por encima y por debajo. ¿A quién le dio dificultad hacer la tarea con las de tres? ¿Mm? La Chicos, de tres es la más fácil. pero puede que alguien le haya dado dificultad. Yes. Buenos días y Vamos. bendiciones para todos. No da pena interrumpir. No, tranquilas. Yo necesito es que ustedes participen, hagan preguntas para resolver dudas. Ustedes saben que la duda de uno puede ser la duda del resto. O a veces alguien hace una pregunta y dice uno, ve, yo no había caído en cuenta, pero sí, eso me dio dificultad. Sí, me Así, indica por favor cómo inició, que es que no me sacó y no alcancé a ver. pues vamos a desbaratar. Profe, Gracias. el ancho de esas tiras y el largo siempre igual o qué diámetro debe ser eso, ¿qué? Bueno, el largo depende de lo que yo quiera. Y ya vimos, por ejemplo, que en la de 3, ¿cuánto nos rebajó? En la de 4. La de 4 nos rebajó como 4 centímetros, ¿cierto? Después de que terminamos de trenzar, la trenza nos quedó 4 centímetros más pequeña que del tamaño que la habíamos cortado. Entonces, tenemos que saber esa medida siempre. Por eso, primero hacemos una muestra sabiendo y determinando el largo de la tira para nosotros poder, cuando terminemos, saber cuánto esa trenza de ese número de cabos y de ese ancho, porque para saber cuánto me recoge al hacer la trenza, también lo afecta el ancho. Entonces, Ah, si yo tengo esta tira, por ejemplo, que mide, ya le voy a decir, con eso garantizamos no digamos, quedar cortos ahí en el trabajo, ¿no? con eso garantizamos no quedar cortos, exacto. Pero uno siempre debe hacer una muestra porque no todos los cueros recogen lo mismo. Hay unos cueros que son más elásticos y otros que son más estructurados. Entonces, dependiendo del calibre del cuero, de la estructura del cuero, eso es muy relativo. Entonces, digamos que esta tira voy a medirla más cortica. Yo tengo las otras cuatro más larguitas, pero no importa, midamos la más cortica porque hasta ahí puedo llegar a trenzando. Entonces, esta está midiendo 38 centímetros. Si yo tengo las tiras sueltas, entonces las uno con
con una cinta enmascarar para que no se me vayan a mover. Entonces yo las ajusto para empezar a trenzar y yo uso particularmente una prensa en C para que no se me muevan y yo pueda trabajar tranquila. Hay muchos mecanismos, por ahí hay un aparatico en madera que también hace las veces de la trenza en C, perdón, de la prensa en C, y me ayuda a sostener, sobre todo cuando voy a coser, entonces me sostiene, y es así paradito, me sostiene el cuero para yo coser. Entonces ya lo tengo, mire que no se me mueve, no se me zafa de ahí. Entonces yo tengo ya los 5 cabos para empezar a trenzar. Cojo y lo parto, como son 5, no tiene mitad. Dejo 3 al lado izquierdo y 2 al lado derecho. ¿Lo puedo dejar así? Sí. ¿Lo puedo dejar así? Sí, no importa. El caso es que así no. No puedo dejar uno solo y empezar por acá. Me daría otra idea de la trenza. Entonces yo puedo empezar por el centro. Empiezo por el centro, entonces trenzo. La del lado derecho la paso por debajo de la del lado izquierdo y ahí las cruzo. Luego cojo la segunda del lado izquierdo y la paso por debajo y luego cojo la del lado derecho, la del extremo, la que tengo ya volando, la que me queda libre y la paso por encima. Si yo la pasara por debajo, mire que esta me queda suelta. Entonces yo la voy a trenzar. Entonces esta la paso por encima para que me ajuste esta. Y la paso por debajo de la que sigue. ¿Sí? Luego la del otro extremo, la del lado izquierdo, entonces la paso por encima y por debajo. Y todas las voy a ir llevando siempre hacia el centro. Luego cojo la del extremo, la paso por encima y por debajo. Y la del otro extremo y la paso por encima y por debajo. La del otro extremo la paso por encima y por debajo. Y así nos vamos yendo hasta terminar el trenzado. ¿Para qué puedo utilizar esto? Como les dije en la clase pasada, lo puedo utilizar para hacer una correa, para hacer una manilla de reloj, para hacer una pulsera, para hacer como un complemento de un bolso, para hacer, ¿cómo es? Cargaderas. Yo voy a hacer unas sandalias. Así. Yo no he hecho sandalias con esterillados, con Ya trenzas, son zapatos. pero debe Ya quedar son muy zapatos. bonitas. Sí, Ah, ya linda. bueno, espero que nos compartas la experiencia cuando las hagas, a ver cómo te fue, cómo te quedaron. Ah, Eso es bueno, bueno, cómo no. muy Gracias. y para uno como instructor es muy gratificante ver que ustedes ponen a volar esa imaginación y hacen muchos productos muy bonitos. Entonces yo termino de trenzar y cuando termino mido de cuánto me quedó. Y con esa medida es que saco la regla de 3 para saber de cuánto tengo yo que cortar la tira si yo la necesito de determinada medida. Entonces, todavía me falta porque siempre las corté larguitas. Esta trenza es comenzando en el centro, ¿cierto? También hay forma de hacer otra trenza comenzando con las tiras de los extremos. Ya enseguida desbaratamos esta y hacemos otra. Pero esta necesitamos terminarla para saber cuánto me recoge con este cuero, con este tipo de cuero. Influye el calibre, la estructura, el ancho de la tira, todo eso influye. Entonces, siempre que voy a hacer un trenzado, debo hacer la muestra.
si yo quiero no pelarme en el tamaño que yo necesito. Porque necesito un tamaño y no sé de cuánto lo tengo que cortar. Y yo me supongo que es lo que nos mata a todas las personas que andamos suponiendo siempre cosas. Me supongo que de un tamaño me va a alcanzar y no me alcanza. Perdí todo el trabajo. Entonces, mire, ya voy a acabar. Miren dónde voy. Yo debo procurar por ponerla una muy pegadita a la otra, porque si dejo espacios, ya después corregir eso es complicado. Entonces miren que me llegó hasta aquí. ¿Sí? Le pongo la cinta. Le pongo cinta para que no se me desbarate. La retiro. ¿Recuerdan de cuánto eran las tiras? ¿Sí? 38. 38. 38. 38. Ahora vamos a ver de cuánto quedó la trenza. $28. ¿Cuánto recogió? 10 centímetros. 10 10. centímetros. Ujú. Dice, En la de 4, ¿cuánto recogió? 4 centímetros. Y en esta recogió 10 centímetros. Sí, quedó de 28. ¿No alcanza a ver? 28. Recogió 10 centímetros. Entonces, ya si yo necesito hacer un cinturón o una correa para una cargadera para un bolso y resulta que la cargadera es de 70 centímetros, ¿de cuánto tengo que cortar las tiras? Díganme, hagan la regla de 3 y 80. me cuentan. De 80, ¿cómo hiciste la regla de 3? No alcancé a hacerla, sino si es de 70, pues le aumento los 10 centímetros. Si es de 5, la trenza. Así fue que lo hice. Ya. Bueno, a mí me gusta que practiquen la regla de 3. Entonces, para la Sí, es regla mejor, de 3, es más seguro. sí, la planteamos de la siguiente forma. Si 38 centímetros me dio para hacer una trenza de 28, de 70 centímetros, ay, perdón, necesito una trenza de 70, la planteé mal. Ay, disculpen, esta no. Si 38 centímetros, con 38 centímetros de tira, hice una trenza de 28 centímetros, una trenza de 70 centímetros, ¿cuántos centímetros de tira necesito? Entonces multiplico 70 por 38 y lo divido por 28. ¿Eso cuánto me da? ¿Tienen calculadora ahí? Yo abro la calculadora del computador. Porque ustedes están muy callados, los necesito pues bien participativos. 95. ¡Ay! Apagué el computador. Ay, Dios mío, cancelar. ¿Qué pasó? Qué boba yo. Sí, da 95. 95. Sí, ¿De cuánto nos dijo la compañera que era? que 80. 95 dije yo. No, la que dijo calculando de cuánto tenía que cortar las tiras. Que Sin, 80. 80 dijo. sin 80. hacer la regla de 3. Entonces, mire Exacto. que con la regla de 3 vamos más a la fija. Claro, sí, señor. Gracias. Gracias, menos mal que Sí. dices.
Para aclarar. Claro que sí, todo eso Muy bien. es bueno hacerlo porque nos va demostrando cuál es el método más efectivo y eficaz. ¿Cierto? Exactamente. Gracias. No, gracias a ti. Entonces, vamos a coger otras 5 tiras. Estas también están muy chiquitas. Es que como las estaba cortando de un retal. Igual como están abiertas, entonces las uno con la cinta enmascarada. Entonces las voy colocando bien parejitas. Una, dos, una al lado de la otra. 3. Espérame que tengo que prender otra vez el... 4. ¿Qué medida tiene eso, profesora? Ya las vamos a medir. Las tiras. Siempre la De vamos a ancho. medir con la tira más pequeña. De No, de ancho ancho. tienen 8. De ancho. 8. Sí, señora. 8 milímetros. Gracias. Entonces, ahí ya están. La vamos a medir con la más pequeña, ¿cierto? Porque esa es la última que me permite hasta donde puedo llegar trenzando. Entonces, estas miden de largo. Espérenme que me saco del computador. Listo. Entonces, esta tienen de largo 28, ¿cierto? La más cortica. Las coloco con la plancha. Y ahora le coloco la prensa en C. Disculpe, ¿cuántas tiras son? No, no me fijé. 5. Es una prensa de 5 tiras. También es de 5. Sí, porque la otra la hicimos empezando a trenzar por el centro. Esta vamos a empezar a trenzar por los extremos. Entonces, levanto las 2 primeras y llevo la del extremo hacia el centro. Perdón, yo me equivoqué. Me hace falta una tira. Esta de trenzar desde los extremos es de 6. Me disculpa. Pues hagamos esa de 5, pero usted pidió 2 de 5 abierta. Sí, pero era porque... bueno, sí tienen razón. Bueno, espérenme, yo vuelvo y la pongo. Listo. Ahora, vamos a coger 2 al extremo izquierdo y 3 al extremo derecho. Ahora, vamos a pasar la del centro por la de... acá, por la del extremo derecho. Y vamos a hacer lo mismo. Ay, Entonces, profe, miren que... devuélvase, porfa, que estoy más buñuela aquí, ¿no? Usted arrancó, yo no pude. Ay, Dios mío, Tranquila. esto a mí me da duro, pero bueno, vamos a ver, más aprendo. Miren que la otra... qué pena, yo estaba haciendo la misma, pero con la otra la hicimos de 3 y 2, pero nos da el mismo resultado hacerla de 2 y 3, como les había dicho antes, ¿cierto? Entonces, para hacer esta, dejamos esta quieta. Esta no la vamos a trenzar, la del centro no la vamos a trenzar. Entonces vamos a coger
la del extremo y la pasamos por encima de la segunda. Entonces, contémosla así para que no nos equivoquemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Empezando a contarlas desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho. La tercera la dejamos quieta. Entonces pasamos la número 1 sobre la número 2, por debajo de la número 3. ¿Sí? Y pasamos la número 5 por encima de la número 4, por debajo de la número 3. Entonces, las de los dos extremos nos quedan cruzadas por debajo de la número 3, ¿sí? Ahora Sí, vamos a señora. coger la número 2 y la pasamos por debajo de las que están trenzadas y por encima de la número 3. Y ahora pasamos la número 4 por debajo de las que están trenzadas y por encima de la número 2. ¿Sí me van siguiendo? Ahora vamos a coger la del extremo, la número 2, la del extremo, y la pasamos por encima de las que están trenzadas sobre la número 3 y por debajo de la número 3. Y la No, del otro extremo, yo me perdí. Profe, yo le digo una cosa, yo también, qué cosa tan loca, me tocará ver su grabación una y otra vez a ver si logro hacer. vamos Así a Ay, dejar pero, es. esta quieta. ah, La número 3 no la vamos a trenzar, pues vamos a empezar. La ay, Dios número mío. 3 no la vamos a trenzar, la dejamos quietecita. Entonces cogemos las de los dos extremos y las trenzamos debajo de la número 3, así. Dos extremos, Y las debajo de la trenzamos mano. debajo de la. Y cogemos las dos, o sea, la 2 y la 4 y las trenzamos por encima de la número 3. ¿Por encima de cuál? ¿La 2 y la 4 por dónde? Por encima de la número 3. Esta es la que está quietecita, que no la vamos a trenzar. Simplemente va a quedar ahí quieta. ¿Sí? Que la número 3 es una guía, ¿no? Sí, me va a actuar como un pasador. Sí, claro. Ya los demás se trenzan es con la 1 y la 2 y la 4 y 5. Exacto. Entonces ahorita cogemos las de los dos extremos, estas dos las primeras que trenzamos, esta y las pasamos por encima No, de la 2 y la 4, las dos por encima, y las trenzamos debajo de la número 3. Y ahora cogemos las dos extremas, esta, y las pasamos por debajo de las que estamos trenzando antes y las trenzamos encima de la número 3. ¿Sí? Miren que las de los extremos quedaron por encima de la 2 y la 4. Y la número 3 sigue quietecita. Luego cojo las de los extremos, la 1 y la 5, y las paso por debajo de las que acabé de trenzar y por debajo de la número 3. Y las cruzo. Y esta sigue quietecita y derecha. Esta es una trenza muy loca. ¿Sí? Y luego quedan encima la 2 y la 4. ¿Cómo lo hago? La paso por debajo y por encima. Por debajo y por encima. ¿Sí? Profe, ¿puede bajar la cámara un poquito para seguir viendo? Ahí está bien. Espérenme, yo me organizo aquí. Ahí. Está bien. Exacto.
Exacto. ¿Sí? Sí, gracias. A ver que no me haya perdido yo. Entonces, la 2 y la 4 la paso por debajo de esta, por debajo de la 1 y la 5 y por encima las cruzo encima de la número 3. Y luego, estas son las que vienen por acá por encima, que yo la puedo seguir por acá, y es la 1 y la 5. Las paso por encima de la 2 y la 4 y por debajo de la número 3. Las cruzo debajo de la número 3. Entonces estas son la 1, perdón, la 2 y la 4. ¿Dónde las cruzo? Por debajo de la 1 y la 5 y por encima de la número 3. Encima de la número 3 las cruzo. Profe, ahí lo que se ve es que las pares van por encima y las impares por debajo, ¿no? Sí, señor. Muy bien hecho. Luego, así se ve. Ay, profe, ¿cuál es la técnica para, es decir, para uno realmente aprender? O sea, yo no fui capaz, definitivamente, acá tengo las tiras pegadas, pero realmente, ¿cuál es la técnica? ¿Cómo aprende uno a hacerlas cuando uno está así, pues, de cero? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar tiras de colores. Ah, sí. Y haciéndola con tiras de colores es más visual para yo poderla seguir por donde es que van. Ah, bueno, porque yo hasta las numeré aquí. No me da. Y para llegar a la Pero el número conclusión del no. compañero, yo creo que las pares por encima, o no sé qué, para llegar a la conclusión de él, tengo que hacer un máster. Ay, ¿por qué? Pero es muy Yo cierto, por lo menos, uno, yo por lo menos primero miro y miro y después las hago, porque yo no soy capaz de ir No, así, porque yo soy mi no. va a ser capaz, y cuando ya voy a hacerlo, no, menos que pude. Es que eso es lo que hago yo. Yo las miro y miro el video completo y ya después las empiezo a hacer, porque haciéndolas y Exacto. mirándolo no, me enredo. Pero tienes Ah, como yo una tampoco. en cuanto a nudos y trenzas, no, algo debes saber hacer porque sí, No, porque la nada. cogió. No, ¡Ah! nada, solamente miro ahí la profe cómo va, y entonces ya, como ella las nombró, la 1, 2, 3, 4 y 5, ya vi que las pares van por encima de la 3 y las impares van por debajo de la 3. Ay, no, pues déjame decirte que tenés un talento escondido porque no es tan que la cogí así de una, no, tenés tremendo talento, desarrollarlo entonces ahí porque, Ahí le ayudo a hacer las suyas. ah, bueno, A larga distancia. cierto. Sí, muy cierto. Espérenme, muchachos, que estoy buscando eh, un retal de cuero. Tranquila, Yo le profe. recomiendo, yo le recomiendo mejor mirar todo el video, porque si uno, la profe como empieza a tejer ahí y uno empieza a hacerlas, entonces se enreda uno. Entonces mejor mirar el video, analizarlo y ya después empezarlas a hacer. Ah, bueno, gracias. Así es. Te hago yo. Así es. Bueno, voy a cortar de este retal de cuero. Ustedes no van a ver ahí porque estoy aquí más lejitos. Voy a cortar unas tiritas de colores. Entonces, con los colores podemos visualizar mejor. Voy a cortar un azul.
Y una, yo creo que esta me da. Esto. Entonces vamos a quitar la cinta. Y la vamos a volver a organizar. Con los colores va a ser más fácil. Le vamos a colar un azul, una café y la del centro, una amarilla o miel. Otra café y otra azul. ¿Por qué las coloco así? Porque miren, Las pares y las impares, profe. exacto, las pares y las impares. Muy bien, este muchacho está muy adelantado. Las coloco en la plancha y luego la prensa. Listo, ahí se ven. Sí, profe. Acomódelo un poquito Entonces, más, la profe, amarilla, más hacia el lado izquierdo suyo. es por la parte donde tengo la cámara. El brazo mío, que pues el brazo donde tengo la cámara no es tan largo. Esa no soy yo, ¿cierto? Hola. Profe, no midió. Ahí está. Aló. Ay, ya lo medí. Ah, pero está con la cafecita que son 28. Las otras me quedaron más largas, pero la que me da la medida fue la que medí antes. Bueno, profe. Pero sí confirmemos. Aquí me da 27. ¿Sí ve? Es mejor medir. Es 27. 27. Bueno, yo creo No que se lo que ve. tengo que correr es el tejido para que quede más Eso. allá. Exacto. Está bien. Bajo más la cámara. El Profe, brazo, le señor. pregunto algo. Usted en la clase pasada dijo que iba a pasar el documento donde estaba el paso a paso para hacer las trenzas. ¿Nos los podía facilitar, por favor? Yo no los pasé. No. Pues no lo Ahí, tengo. ay, muchachos, ahorita se los paso. Le Ahí agradezco, está profe. bien. Muchas gracias. Sí, Ahí profe. está bien. Entonces, miren, la tercera, que es la amarilla, es la que no vamos a mover. ¿Cierto? Entonces, vamos a pasar a cruzar las dos azules sobre las dos cafés y debajo de la amarilla. ¿Sí? Y luego vamos a coger las dos cafés por debajo de las azules y por encima de la amarilla. Las cruzamos encima de la amarilla. Luego, las dos azules por encima de las cafés y por debajo de la amarilla.
de las dos cafés van por debajo de las azules y por encima de la amarilla. ¿Ya se visualiza mejor? Sí, aparte de todo, estéticamente se ve hermoso, profe, esa combinación y se ve mejor el tejido. Sí, tal. Hermoso. Y ya estas quedan las azules por encima de las cafés y se cruzan debajo de la amarilla. Luego las cafés por debajo de las azules y por encima de la amarilla. Vuelve otra vez, las azules por encima de las cafés y debajo de la amarilla. Las Bueno, estoy. cafés por debajo de las azules y se cruzan encima de la amarilla. Se ve más bonito combinado, profe, que un solo color, ¿no? Sí, señor. Se ve lindo. Esos tonos. Y eso que no, ni los busqué, sino que lo primero que encontré. Bien bonito, pero se ve bien bonito. Mm, Bueno, ya voy acabando para que miremos cuánto recogió. Ahí no se está viendo ya, profe, ¿dónde va? Ya, ya me fui, me perdí. Espéreme, yo la corro. Ahí, ahí sí se ve. Sí, Entonces ya señora. siguen los cafés por debajo de las azules y se cruzan encima de la amarilla. Y luego las azules por encima de las cafés, por debajo de la amarilla. Profe, ¿cómo hace Ya uno ahí acá. para que quede estéticamente como bien recto el trenzado y demás, que no quede de pronto así como torcillito, que se le vea una buena presentación? Enseguida lo organizamos. Listo. Entonces miren que hasta aquí llegamos. Aquí le ponemos la cinta. La cinta está súper pegada. Para que no se nos mueva. ¿Recuerdan cómo se sientan las? Miren que así se ve diferente. ¿Sí? Miren la trenza. ¿Cómo la ven? Hermosa, yo la veo bellísima, profe, hasta como para ponerle de accesorio a un bolso, como con unas plumas a un lado, ¿sí me entiende? Como una especie de llavero, para hacer una especie de llavero, está muy linda. Como si fuera un pompón. Sí, algo ¿Cuánto así, medía está la hermosa. tira? 27. Nos quedó de 23. ¿Cuánto se perdió? ¿Cuánto se 4. recogió? 4. 4. Recogió menos que el anterior. El anterior recogió 10 centímetros. 10. O sea que está haciendo de 5K también. Recoge 10. menos. 10. Recoge 7, 3, 4. ¿Cierto? Sí. Ya tenemos 2. Voy a cortar entonces para hacer la de 6.
¿Cómo van con esa trenza? ¿Quiénes la están haciendo? Esa me comió a mi profe. ¿Y la estás haciendo? Yo también empecé, iba muy bien, pero me desubiqué cuando usted empezó con las de colores, pero ahí voy. Ujú. Lo importante es practicar. Si uno no practica, es muy difícil que le dé. La que sigue es de 6. Mire que cada vez vamos aumentando el número de las tiras. Bueno, esta también la corté combinada. La hacemos combinada, una y una, Sí, profe. intercaladas, Sí, sí. a ver cómo nos queda. Entonces ponemos una amarilla, una café, una amarilla, otra café, van 4, otra amarilla y otra café. Así son 6, ¿cierto? Le colocamos la plancha y la prensa. ¿De qué tamaño cortó esas, profe? 8. De 8. Entonces, cuando No, en el el centro, largo, profe. Perdón, el largo. claro, tienes toda la razón. Se me está olvidando medir. Sí, porque para mirar cuánto recoge. La más cortica mide 35. Gracias. Chicos, ustedes me disculpan, ustedes recuerdan que yo les dije que yo estoy convaleciente todavía. Pasa que ya me levantaron la incapacidad, entonces a veces me da dificultad mover mucho la mano izquierda. Por eso a veces me veo como tan torpe. Bueno, entonces vamos a hacer las que empiezan a trenzar en el centro. Entonces cruzamos la amarilla sobre la café, las dos del centro. Y luego traemos la otra amarilla, pasa por encima. Y luego la café pasa por debajo y por encima. Y luego esta pasa por debajo y por encima. Y esta pasa por debajo y por encima. Profe, ¿podría acercar la cámara un poquito más? Que es que ahí no se nota muy bien. Ahí.
Ahí quedó como, no quedó de frente, sino de lado. Espérenme, espérenme, corro la trenza porque es el brazo que no recoge más. Así, así, ahora sí. Ahí, Sí. Eso, así sí. Entonces, para comenzar otra vez de nuevo, eso, así está muy bien. Muchas gracias. espérenme que no vaya a ser que... Ahí, ¿sí? Ahí fue. Porque si es que se está viendo todo el desorden que tengo yo debajo de la mesa. Ay, Dios mío, qué Esa es la vergüenza, creo idea. que queda grabado. La idea, ese es lo que usted Suele quiere. suceder, no se preocupe, suele Sí, esa es la suceder, no se idea, que se vea preocupe. el reblujo. Usted lo que quiere es conocer mis secretos de reblujo. Muy mal hecho. Claro. Yo no veo nada, no se ve nada. No. Ah, bueno, ahí lo tapé con las manos. Profe, arranquemos ahí De cero. eso. Exacto. Entonces, este es el centro. Mire que las puse intercaladas. Muy bueno sería que ustedes en la tarea, si tienen la oportunidad de colocarlo, de hacerlo con dos colores, coloquen las tres de un color juntas y las otras tres, a ver qué apariencia nos da. ¿Sí? Entonces vamos a cruzar las dos del centro. Y luego cruzamos una del lado derecho. Entonces miren que siempre va una por encima y la otra por debajo. Y luego esta, la del lado derecho, las vamos a cruzar hasta llegar al centro. Siempre vamos hasta el centro. Y luego intercalamos estas. Por debajo y por encima, la del lado izquierdo. Luego intercalamos la del lado derecho. Como esta está por encima, entonces la doy por encima, por debajo y por encima, hasta el centro. Entonces, como estas son pares, mire que siempre nos va a llevar hasta el centro. Nos va a quedar aquí el centro y tres de un lado y tres del otro. Luego cojo las del lado izquierdo y me devuelvo por debajo y por encima. Las voy apretando para que no me queden flojitas. Si se les pone flojitas desde el principio, después es más complicado apretarlas. Luego la del extremo del lado derecho va por encima, por debajo y por encima. Profe, siempre se Y llega ahí ella al me centro. muestra, siempre se llega al centro. Sí, señor. Miren cómo sé yo esta por dónde va, si por debajo, por encima. Si yo la paso por encima de la siguiente, que es la café, no me la va a coger, ¿cierto? Mire, se me pierde. Te la tengo que pasar por debajo de la café para que empiece a trenzar desde el extremo y por encima. Luego cojo la del otro extremo y la trenzo. Siempre voy trenzando de extremo a extremo. Entonces miren cómo me está quedando la apariencia, como una rayita café, una rayita amarilla. Cuando lo hacemos las tres de un color a un extremo y las otras tres al otro, me da otra apariencia diferente. Le queda una franja gruesa, ¿no? Sí, me queda una franja. Y se ve bonita. ¿Sí ven cómo va avanzando? Muy bonita. Yo la voy a, para terminarla, voy a sacarla de la prensa para poderla correr y que ustedes la sigan.
Ahí no hay forma de perderse porque ya el otro color le va mostrando que queda una franja, ¿no? Exacto. El otro color le va mostrando a uno por dónde va. No hay forma de perder. Ya él me muestra el camino. Que lo que suena. El reloj, el reloj. Bueno, ¿quién me siguió? ¿Quién la hizo? Para que no la muestre. Muéstrenme las evidencias de lo que hicieron. Profe, la primera a duras penas. A duras penas. Bueno, Un premio muéstrela. para el que la hizo. Un premio para el que la hizo. Profe, ahí voy, ya casi termino. No, se las voy a enseñar a ver cómo quedó. Sí, señora. Muéstrenos a ver. Espérenme. Claudia, es Profe. Claudia Arias. Ah, no, espérame. Mire, no, yo mire si alcanza a ver la mía, vea. Ahora sí. No, es que hay que fijarla. Ah, qué bien. Sí, señora. Muestre, muestre, muestre. Esta es la mía, ¿Quién que más? también se ve el relojero atrás. Profe, y esta es la mía. Pero es que no las veo. ¿Cómo Tienen que no, ver- profe? Vea. Ya vi la de Dora Luz, a ver quién es. Yo quiero ver. ¿Quién habló? No ve la mía, profe. ¿Quién No ve es? la ¿Quién mía, habla? vea. Dígame el nombre. Dígame el nombre. Flor. Claudia Arias. Claudia sí, ya la vi. Ah, Y la bueno. mía, Flor profe. también la está mostrando. Ah, Claudia no la había visto. Yo había visto fue la de Dora Luz. Claudia, cuando fijo la cámara para poderla ver, la quitas. Habla otra vez. Habla. Ahora sí, muéstrala. Ya la está viendo. No, no la estoy viendo. Está por debajo del área de encuadre. No, tienes que Vuélvela a subir. centrarla, Claudia, no se ve. No se ve. Súbela, que se vea Ya eso, casi, más ya casi. arribita. Súbela. Eso. Espera que enfoque la cámara. Déjala quietecita para que la cámara enfoque. Retona un poquito. Ahora sí se está viendo. Sí, señora. Sí, señora. La tecnología me atropella, profe. Tranquila que eso es a todos. A mí también. A mí también me atropella la tecnología. ¿Quién más la hizo? ¿Quién la estaba mostrando? Yo vi la de Claudia, la de Dora Luz. ¿Quién más la estaba mostrando? Chicos, me quedé sola. ¿O se asustaron? Profe, no me quedó sola, pero por ejemplo yo no la vi. Salieron corriendo. No, No, acá para estamos. nada. Apenas les dije que mostraran, salieron corriendo. Me dejaron Claro. sola. Que va a mirar primero. ¿Cómo? Dije que iba a Ah, mirar primero. bandidos. Profe, ¿usted no piensa montar a YouTube esos videitos pequeñitos que harían muy interesantes estos en YouTube? Pero yo estoy montando las clases en YouTube. Ah, es decir, pero queda Hacer el igual. video. Sí, el Queda video pues igual, sí. específico. Es que el problema es que no tengo quien me los grabe, porque es que yo sola me da mucha dificultad. Claro, hay que pesar, profe, porque usted hace unos videos demasiado buenos, pero bueno, ni modo. Ni modo. Ya mi esposo está trabajando, entonces no está aquí. Es que pues, en los otros videos él trabajaba desde la casa, Ah, ya. entonces me ayudaba a grabarlos. Los de las Mm. billeteras. Sí, Pero los de ya las trabajando. billeteras. Ah, Entonces, después de que la terminamos,
le hacemos contra un bordecito así para que ella se vaya acomodando y ya queda. Miren cómo quedó. ¿Sí la ven? Preciosa. Muy Preciosa. bonita, muy bonita. Se aprende. ¿Cuánto midió? Bueno, ¿cuánto medía? ¿Cuánto midió? ¿Cuánto medía la tira? 35. 35. Se rebajó 28. ¿Cuánto perdió? De 38,7. ¿Cómo? De 35 a Profe. 28. ¿Cuánto perdió? 7. 7. La primera que hicimos de 5, ¿cuánto medía? 38. Perdió 10, ¿cierto? La primera 38 que 4. le dio 38 y 28. me perdió 10. Quedó 28. Y la otra quedó en 35. No, la primera perdió 4, la segunda No, 10. la primera perdió 10, la segunda 4 y esta tercera perdió 7. Sí. Entonces mire que no hay una regla específica que me diga, esta pierde tanto, esta pierde tanto. Entonces, nosotros siempre debemos hacer el ensayo primero. Supongamos, ya para hacer la última, que ya son un poquito más de las 10. Voy a cortar las tiras en un cuero más estructural. Y el mórbido con que sí. Y de 6 también. ¿Cierto? Espero cortarla rápido. Ya nos quedó para la otra fase. Entonces voy a cortar. Son 6 tiras. Estas, si no tengo hacia la mano otro cuero estructurado, entonces me van a quedar todas en el mismo cuero. Pero que están viendo bonitas combinadas, ¿cierto? Sí, es fácil de entender así. La semana entrante, Hola, hijo. ¿Cómo estás, amor? ¿Bien o no? Dora, cierra el micrófono. vamos a hacer la redonda con alma. Entonces, Profe, no se la paralelamente, escuchó. vamos a hacer una trenza redonda. ¿Sí me escuchan? Sí. Ahora Yo le sí, pongo profe. La yo le escuché pongo el redonda. audífono. Sí, vamos a hacer la trenza redonda con alma. ¿Qué quiere decir con alma? Con Lleva un algo en el centro. relleno. Que lleva un relleno. Entonces, podemos conseguir, ¿ustedes saben lo que es cola de rata? Sí, señora. Pero no una cola de rata gruesa, sino más bien delgadita. Y las tiras de 5 milímetros de ancho. ¿Cuántas tiras, profe? La redonda es de 7, de 9, de 11. Vamos a hacer las 3. Eso espero. Porque es que primero tenemos que aprender a trenzar y después hacer los productos. Entonces, ustedes en las tiras, en el material que tienen, en las muestras que están haciendo, deben llevar el registro de si cortó una tira de cuánto le quedó, para que en el momento de hacer los productos sepa de cuánto tiene que cortar. ¿Sí me hago entender?
Entonces, este es un cuero más estructurado, o sea que es un cuero más rígido, no es como el anterior, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una de 5, perdón, de 6, pero esta la vamos a empezar en el extremo. Profe, céntrala un poquito, por favor. Ahí. ¿Sí? Y ahí está bien ahí. Espérenme que no me quedaron todas a la misma altura. Y no midió. No, no he medido. Ahí sí están todas a la misma altura. Listo. Vamos a medir. La más cortica está de 30. Entonces vamos a empezar trenzando desde el extremo. ¿Sí se ve? Entonces, vamos a pasarla por debajo de las dos siguientes. Y por encima. Y la vamos a trenzar en el centro. ¿Sí? Ahora cogemos la que sigue, o sea, la segunda, y la pasamos por debajo de las siguientes. Y la otra del extremo derecho la pasamos por encima. Y las cruzamos. Luego, la tercera del lado izquierdo la pasamos por debajo. Y la del lado derecho, la del extremo, la pasamos por encima y las trenzamos. ¿Se ve un poco borroso o soy yo? Sí, se está viendo Según muy, usted, muy, como muy pixelado. Yo no sé qué es eso. sí se ve muy pixelado. Yo Sí, estoy pero haciendo, mostrando la imagen desde el celular y la estoy viendo en el computador, sí se ve muy, muy borroso. Así más cerquita. Ahí se ve. Entonces, la del extremo la paso por debajo de las dos y la del extremo izquierdo y la del extremo derecho la paso por encima y las trenzo en el centro. La del extremo las paso por debajo y la del extremo izquierdo por debajo y la del extremo derecho por encima y las trenzo. Profe, para hacer esta trenza se necesita el material más rígido, ¿no? No necesariamente, sino para que ustedes vean, yo lo hice en un material más rígido, para que ustedes vean la diferencia de las trenzas en el material más rígido. Pero si hacemos las otras en el material más rígido, nos va a dar una apariencia diferente. De eso depende, del material depende la apariencia que me dé la trenza. Y la resistencia Porque también, va porque si van a sostener peso, se van alargando, ¿no? Se van estirando. así. Por eso les decía yo que si es para correas, es mejor forrarlo. Entonces miren que en esta trenza de 6 yo no estoy pasándolas por cada momentico pues por debajo de la otra y las trenzando, sino que las estoy trenzando de a dos. ¿Sí? Bien. La del extremo izquierdo la paso por debajo de las dos. No la estoy intercalando. Y la del extremo derecho la paso por encima de las dos y las intercalo solo en el centro. Las dos de los extremos. Luego cojo la otra del extremo izquierdo, la paso por debajo de las dos y la del extremo derecho la paso por encima y las intercalo en el centro. A las dos de los extremos. Entonces miren que la apariencia de la trenza es diferente. Por debajo de las dos, por encima y las trenzo en el centro. Las intercalo. Por debajo, por encima y las intercalo en el centro. Por debajo, por encima y las intercalo en el centro. Ya casi voy a terminar. Pero muy borroso, profe.
Ay, qué pesar. Enseguida la miramos. Yo quisiera para grabar los videos, es que me queda muy difícil a mí solo. Porque si los videos de las billeteras quedaron muy buenos, ¿cierto? No, profe, bueno, no, excelentísimos, en serio, quedaron muy, muy, muy. Si vieran que ya hay un montón de gente suscrita al canal y gente que nunca ha hecho pues cursos conmigo ni estuvieron en cursos, sino gente que ha visto el video y le ha gustado. Qué bueno. Profe, eso era de esperarse, porque es que de verdad, o sea, yo soy muy de YouTube, muy de estar buscando cosas, ¿sí me entiende? Y es muy escaso un video de esa calidad, donde se explica también, donde se comparten como los secreticos para que las cosas queden bien hechas, no, es muy difícil. Profe, Yo pero creo que bueno, quería hacerlo muy paso a paso. profe, Ajá. pero Entonces ya le con el video que usted nos dejó, con el video que usted nos dejó, pues uno se ayuda, pero si usted nos envía los bosquejos que nos mostró qué día, yo creo que es de mucha más ayuda para ir pasando pues como solucionando este impasse. Ah, sí, esa también Sí. es una muy buena opción. Entonces lo voy a subir acá para que ustedes lo puedan ver. Miren la trenza que es diferente. Preciosa ven? también se ve. En este material más rígido, ¿cuánto medía la tira? Espéreme, yo la paso. La 30, 30. 30. 30. para saber cuánto recogió. Quedó de 22. Perdió 8 centímetros. Esta, así con ese material rígido, queda muy bonita como correa de un bolso, como la cargadera. Sí, muy linda. Ujú. Bueno, entonces yo le voy a mandar las imágenes. Las de los 3, es que yo estaba convencida que se los había mandado. Las de los 3, las de la primera sesión, que eran los videos de... Espérenme. Yo apago esta cámara y hablamos por esta. Aquí, que me vean mis crespos. Entonces, yo les mando el video de la trenza de 3 abierta y ciega. La trenza de 4 fue la primera sesión. Y esta sesión fue trenza de 5 y de 6. ¿Listo? Profe, y el documento que nos iba a enviar también, Sí, se los envío. ¿Cuál ¿por documento? correo o aquí al WhatsApp? Es documento, no lo recuerdo. ¿Dónde Es están el, graficadas las trenzas? Ah, las fotos del proceso, pero es que son poquiticas, son como 2 o 3 fotos por cada proceso. O sea, este lujo de detalle, no. ¿Listo? pero de todas formas nos lo va a enviar, ¿o qué? Sí, señor, yo se las voy a enviar. ¿Al correo Yo o aquí por no, WhatsApp? Al por WhatsApp, WhatsApp, profe. por correo. Yo siempre lo Ah, mando, bueno. procuro mandarlo por las dos partes porque hay gente que no está en el WhatsApp. Ah, bueno, listo, profe. Muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Muchas muchachos, me gracias. alegra que les haya gustado, que Dios los bendiga. Los espero en la próxima sesión, que tengan un buen puente. No vayan a pasear, ¿oyeron? ¿Y cuándo es la próxima? ¿A qué hora? Gracias. Hasta luego, profe. Dios le bendiga, muchas gracias. Cuídense, chao. Gracias. Mismo, Gracias, chao. profe. Chao, Chao, profe, y gracias. a todos los compañeros. Chao. Gracias, Gracias. chao, hermano. Chao.